Muy buenas noches, que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos nuevamente este miércoles en el final del capítulo 11 de 1 Corintios. Y vamos a leer la palabra. Vamos a leer desde el versículo 23, aunque ya hemos visto un poco lo que dice ahí, pero para el contexto y para poder entender esta última parte que nos corresponde ver ahora. Dice así: porque yo recibí del Señor, dice, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y lo dio, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Muy bien. Miren, aquí estamos, luego de que Pablo les dijo a los corintios que no estaba aprobando cómo ellos se comportaban, ¿no?, en la cena del Señor, porque había esas divisiones, esos miramientos, esas situaciones complicadas, ¿verdad?, que estaban haciendo mucho daño a la iglesia. De hecho, como sabemos, ¿no?, habían divisiones en Corinto y los corintios necesitaban una transformación de esa su manera de ser. Y aquí en la cena del Señor, que es donde nosotros vemos, la situación era que algunos que tenían muchos llevaban su propia cena, y estos que llevaban su propia cena se adelantaban para no poder compartir con los que no tenían nada. Entonces Pablo está digamos, desaprobando esta actitud y les dice por qué, y el por qué está aquí del versículo 23 al versículo 26, donde recuerda la cena del Señor, donde recuerda lo que Jesús hizo la noche de la Pascua, antes de su sufrimiento en la cruz, ¿verdad?, de su vía cruz y de su calvario. Y él está diciendo que cómo fue, ¿verdad?, y cómo él estaba ahí y tomó el pan y lo partió y les dijo que coman de él, esto es mi cuerpo, que por ellos era partido, y que hagan eso en memoria de él. Y lo mismo, tomando la copa, les dijo: es el nuevo pacto, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, ¿no? Entonces Pablo está diciendo que Jesús estaba esperando, ¿verdad?, de parte de los corintios, que ellos comieran el cuerpo, que simbólicamente él lo
lo hizo con el pan, ¿verdad? Y su sangre, que él simbólicamente también lo hizo con el vino. ¿Qué era el pan? Él dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y ese pan que él partió era realmente el cuerpo físico de él partido en la cruz. Y, o sea, bueno, era símbolo de ese cuerpo partido en la cruz. Y luego la sangre que simbolizaba el vino era también físicamente la sangre derramada por nuestros pecados. Pero que ahora, en el tiempo ya después de haber pasado esto, Jesús tiene otro cuerpo, ¿verdad? Jesús y ahora se vistió de otro cuerpo. Una vez ascendido su cuerpo físico al cielo, ahora tiene otro cuerpo y su cuerpo es la iglesia. Y la iglesia y la participación del cuerpo es precisamente la vida de comunión dentro de la iglesia. Y la participación de su sangre es la fe en este nuevo pacto que él inauguró con su sangre. Por eso, estos versículos los hemos explicado un poco el miércoles pasado, y ahora vamos a entrar del versículo 27 en adelante, donde habla de que esta participación en la cena del Señor, pero de una manera indigna, es peligrosa, es una causa de juicio, porque dice en el versículo 27, que de manera que cualquiera que comiere este pan, dice, o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿No? Miren que la persona, si los que participaban de la cena del Señor en aquel tiempo lo hacían indignamente, tiene una sentencia muy grave, digamos. Ellos serían culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra culpado es la palabra griega enojos, que quiere decir susceptible a una pena o imputación. Quiere decir que esa persona era susceptible a una pena, a una sentencia, ¿verdad? Dice, del cuerpo y de la sangre del Señor. En realidad, viendo el contexto y viendo todo lo que sucedía en Corinto, el problema es que la actitud de esa persona estaba haciendo daño al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo hoy, como hemos leído anteriormente, es la iglesia. Amén. Y el participar indignamente de la reunión de comunión, de la reunión que venía, que empezaba con una cena y luego partían el pan, hacía un efecto de daño, ¿no? Hacía como Jesús como que lo veía, ¿no? Que cuando él murió en la cruz y le golpearon su cuerpo, ustedes saben, fue azotado, su cabeza le pusieron una corona de espinas, que eso es lo que está haciendo una persona cuando está promoviendo, podríamos decir, con su actitud, la división del cuerpo. Está promoviendo con su actitud, no está discerniendo el cuerpo del Señor, no está sabiendo que ese lugar es la iglesia del Señor. Por eso en el versículo 22 Jesús les dice que vayan y que coman en su casa. En el versículo 33, les dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, espáranos unos a otros. Y el 34 dice, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. O sea, si uno tiene hambre y es por eso que se adelantó e directamente está
hiriendo, ¿no?, a la comunión entre los santos, está hiriendo la conciencia de las personas que no tienen para comer, como veíamos desde el versículo 17 al versículo 22. Y estaba como ahondando un cisma, ¿no? Porque si hay una división en el cuerpo, es como una herida, ¿verdad?, en el cuerpo. Físicamente nosotros lo podemos ver, pero el Señor ve la iglesia como su cuerpo. Creo que esta visión de Dios de la iglesia como su cuerpo y mirando, digamos, lo fuerte, lo grave que es el uno estar en una iglesia y promover la división en vez de la comunión, nos debe llevar a tener una mayor conciencia de lo que es la iglesia del Señor. Muchas veces nosotros no tenemos conciencia de la gran cosa que es la iglesia del Señor. En el capítulo 11:24 dice que, ¿no?, en este versículo 27 dice que cualquiera que comiere este pan, ¿no?, que es lo que dice en el versículo 24, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este comer y este comiere del versículo 27 de este pan y bebiere esta copa indignamente, dice que eso le hará culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Es una cosa muy seria, muy difícil. Se dan cuenta, miren, en el capítulo 12 habla del cuerpo de Cristo. Miren, hay 18 veces que se usa la palabra cuerpo en el siguiente capítulo. Y habla de un cuerpo con muchos miembros, ¿no?, con diferentes funciones, con diferentes dones, pero que juntos se edifican, ¿verdad? Muestra una iglesia como un cuerpo con muchos miembros que se están edificando mutuamente. O sea, la edificación entre ellos es algo indispensable, ¿no? Como les digo, se usan 18 veces la palabra cuerpo en el capítulo 12, ¿no? En el versículo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 y 27. En esos versículos, como les digo, 18 veces se usa la palabra cuerpo. Y el cuerpo de Cristo y podemos decir, el comer del cuerpo, que Jesús, podemos decir, lo simbolizó al partir el pan, pero también era un símbolo de el comer de la comunión y del amor y de la paz en medio de la iglesia. Y en ese ambiente, unidos en amor, como dice el apóstol Pablo en Efesios, les voy a leer en Efesios capítulo 4, dice el versículo 15, del 14 al 16, ¿no? Capítulo 4, 14 al 16 de Efesios, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, dice el versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí está diciendo que ese cuerpo, ¿verdad? Que es el cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia, que está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, recibe su crecimiento. Entonces, cuando no hay esa
concertación, cuando no hay esa unión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué es tan grave que personas estén fomentando las divisiones que vemos desde el capítulo 1? Porque están haciendo una brecha y están impidiendo que el cuerpo de Cristo se ministre mutuamente, como dice en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo, capítulo 12, habla de que cada uno con el don que ha tenido puede ministrar a los demás y todos recibimos de todos los que somos miembros de la iglesia un alimento. Este alimento espiritual es ese alimento que hace crecer el cuerpo. Yo quiero ir con ustedes al capítulo 6 de Juan, cuando Jesús dio estas declaraciones. Y quiero leer, me encantaría que usted lo haga desde el comienzo de este capítulo, que son sí, muchos versículos, pero voy a leer con ustedes del versículo 47, Juan 6, 47. ¿Qué dice Jesús? En este capítulo, como les digo, se habla de 3 tipos de panes. Del pan al comienzo que Él multiplica. Se habla de otro pan que era el maná, ¿no? el pan que comieron los israelitas en el desierto. Y después Jesús habla de otro pan que es Él, su cuerpo. Y en este momento, en el versículo 47, está diciendo lo siguiente: de cierto os digo, ¿no? Está en una conversación con los discípulos y toda la multitud. Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y Él dice, yo soy el pan de vida, ¿no? Cuando Él partió, dijo, esto es mi cuerpo. Y aquí está diciendo algo parecido, yo soy el pan de vida. Cuando partió y le dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Dice el versículo 49, ¿no? Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, ¿verdad? Los padres de los israelitas comieron este maná que vino del cielo, pero era un alimento físico y murieron, dice. Y luego el versículo 50 dice, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. O sea, el maná descendió, pero ahora descendió otro pan. Y este otro pan, en aquel pan dice que los que lo comieron, como hemos visto en la historia, murieron. Y de hecho, muchos murieron, una generación murió en el desierto, y la otra generación fue sustentada hasta entrar a la tierra prometida. Pero dice, este otro pan que desciende del cielo, que es Jesús, que Él dijo, yo soy ese pan de vida, dice, el que comiere de este pan vivirá para siempre. Y dice el versículo 51, no muera, dice el 50, ¿no? En el versículo 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y ahora dice, ¿qué es su pan? El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Concordando con este versículo 24 de la Santa Cena, que tomó el pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquí dice, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y bueno, los judíos no entendieron. El versículo 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Ellos estaban literales. Aquí también necesitamos dejar de ser literales. No, la Iglesia Católica dice que en el sacrificio de la misa es literalmente, se convierte la hostia en el cuerpo de Cristo. Pero no está hablando de esto aquí, por lo menos aquí en Corintios. No está hablando absolutamente de esto, ni Juan estaba hablando, ni Jesús en Juan 6 estaba hablando de eso. Él estaba hablando de que su cuerpo, de que su carne es algo, es el alimento, es aquello que Él dio por la vida del mundo. Dice el versículo 53, seguimos leyendo en Juan 6.
Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Miren lo que quiero ver con ustedes es que Jesús, aquí en estos versículos, está hablando lo que ahora ellos deberían entender. Cuán gran importancia tiene el comer su carne y el beber su sangre. Y luego vamos a ver qué es comer su carne y qué es beber su sangre. Pero eso dice el versículo 53, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y no era lo que decían los judíos en el versículo 52, que ellos estaban esperando. O sea, no es que le vayan a morder a Jesús o lo vayan como vampiros a comer su sangre. Ellos los que estaban pensando esto tenían una mente demasiado literal. Pero en la Escritura se habla como hablamos normalmente, ¿verdad? No todo lo que decimos es literal. Muchas cosas las decimos de una manera figurada. Porque de hecho las figuras del lenguaje nos dan incluso mucho más entendimiento que lo que es literal. Y cuando se trata de algo espiritual, más todavía. Por eso es tan grande y tan importante el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento presenta las verdades espirituales a través de ejemplos de vida, ¿verdad? A través de ejemplos históricos. ¿Ok? Entonces, dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vida eterna viene de comer su carne y de beber su sangre, y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque dice el versículo siguiente, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida espiritual, ¿verdad? No está hablando de cuando dice que no morirá, ¿verdad? No está hablando de no morir físicamente, porque aquí en el versículo 54 dice que Él le resucitará en el día postrero. Tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, la vida eterna no implica que no vamos a morir físicamente, pero vamos a resucitar físicamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo va a perder la vida, pero nuestro espíritu estará vivo y seguirá teniendo vida. Y eso va a hacer que después seamos resucitados, como dice la Escritura. Versículo 56 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. Miren cuántas veces está diciendo lo mismo Jesús de diferentes formas. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, volviendo al ejemplo, el que está en comunión con la iglesia y el que está bebiendo mi sangre, que ahorita vamos a definirlo un poco mejor, más claramente, el que tiene la comunión y el que está en este nuevo pacto, porque dice que mi sangre, que bebé de esta copa, la cual dice que es el nuevo pacto en mi sangre, dice que lo hagan, ¿no? en la cena del Señor. Entonces, tiene que ver con el comer carne, tiene que ver con participar del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia, y el beber sangre tiene que ver con estar en el nuevo pacto, como estar bebiendo de este maravilloso nuevo pacto en su sangre. Versículo 57 dice, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. O sea, el comer era sumamente importante, y el comer su carne y el beber su sangre, eso es lo que podemos obtener de este pasaje amplio por varios versículos, donde Jesús lo da como algo importantísimo. Amén. Dice el versículo 58, para terminar de leer, usted lo va a tener leer todo el capítulo, pero dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. Dice, el que come de este pan vivirá eternamente. ¿Ok? Lo que podemos decir es que el comer este pan y beber esta sangre del Señor
es importantísimo. Mucho más de lo que nosotros pensamos o creemos. Y de lo que los corintios también pensaban y creían. De tal manera que el que comía de este pan indignamente o bebía de esta copa indignamente, sería culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús, porque estaba atentando contra esa comida. O sea, no estaba comiendo ya, porque ya no estaba participando de la cena del Señor. Dice el versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, dice, esto no es comer la cena del Señor. O sea, cuando la reunión de la congregación no tiene, o sea, está llena de divisiones como se evidenciaba en esa cena, esto ya no era comida. O sea, si nuestra comida nos da vida eterna y nuestra bebida nos da vida eterna, el atentar contra esta comunión y dejarnos sin comer es como si nosotros no comiéramos ahora físicamente, ¿no? Eso es un gran ejemplo. Si yo no como, me voy a ir debilitando hasta que me voy a morir. Por eso mismo dice en los siguientes versículos algo parecido. Decíamos que era tan importante, como dice en Juan capítulo 6, el comer la carne del Hijo del Hombre, el beber la sangre del Hijo del Hombre, porque eso significaba vida. Porque si no comíamos y no bebíamos, no tendríamos vida en nosotros mismos. Así como hoy en día nosotros preservamos la vida comiendo y bebiendo, ¿verdad? Es nuestra manera. El que no come y no bebe no va a durar mucho tiempo. Se va a morir o va a estar enfermo, como dice el versículo 28. Entonces dice que el que come, el 27, estamos metidos mucho en este versículo porque tiene mucha importancia. Entonces dice que el que lo hace indignamente será culpado. Por tanto, dice el versículo 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. La acción que Dios manda hacer es probarse a sí mismo. Tenemos que probarnos a nosotros mismos. La palabra probar, la palabra dokimazo, que quiere decir someter a prueba, examinar con el fin de decidir, probar con o sea, tenemos que someternos a prueba cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros estamos, nos acercamos físicamente y tenemos una interacción con otros miembros del cuerpo de Cristo como iglesia. Debemos probarnos, ver qué hay en nuestro corazón. En Corinto había divisiones, había orgullos, había personas que no le importaba si avergonzaba a los demás en la cena del Señor. Era terrible. Yo no sé qué pasa en las iglesias, pero en las iglesias no debería pasar absolutamente como estaba pasando en Corinto, tristemente. Y es posible que en alguna iglesia pase. Y aquella persona que está participando de la iglesia, pero lo está haciendo en una actitud divisiva, hermanos, esa persona está comiendo, como dice aquí, juicio. Por eso dice aquí, debe probarse a sí mismo y entonces coma así del pan y beba de la copa. Y tiene que ver qué hay en su corazón. Y tiene que arreglar sus problemas con otros hermanos, tiene que arreglar sus divisiones, tiene que arreglar porque de otra manera está atentando contra la unidad del cuerpo. Peor si una persona empieza a murmurar de otro hermano o si una persona empieza a hablarle mal a alguien de otro. Estas cosas son terribles y causan un juicio. Dice el versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, si hay alguien que está haciéndolo como lo estaban haciendo los corintios, en su participación en la iglesia, en la comunión de la iglesia, aquí dice,
está comiendo juicio. Si no discierne, si no hace, la palabra discernir, la palabra diacrino, que quiere decir, si no hace distinción, no es lo mismo irte a reunir a otro lado que irte a reunir con la iglesia del Señor. Y sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Qué es el cuerpo del Señor? Es la iglesia. Si no le vas a dar esa importancia que tiene el cuerpo del Señor, miren lo que dice en el capítulo 10, 16, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Aquí habla que el pan y la sangre son comunión. Siendo uno solo el pan, dice el versículo 17. Nosotros con ser muchos somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo pan. Nosotros tenemos nuestra vida en el pan que es el cuerpo de Cristo. En el versículo 27 del capítulo 12 dice: vosotros pues, dice, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nunca los miembros de un cuerpo o están indiferentes, los están atacando. No es compatible. Y Jesús, Él dice que si alguien está dentro de los miembros, está yendo en contra de otro, está siendo culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Y juicio come y bebe para sí. Hermanos, sin discernir el cuerpo del Señor es sin ver la realidad de la magnificencia de la iglesia. La iglesia es algo magnífico, la iglesia es algo celestial, que los hombres por la religiosidad hemos traído, hemos hecho una cosa terrenal. Tiene que cambiar. La iglesia es mucho más poderosa, la comunión en la iglesia es mucho más productiva, trae alimento espiritual, trae vida. Amén. En Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo y todos miembros los unos de los otros. ¿Ok? Entonces la iglesia es un cuerpo, por eso no hay miembros aislados. Nadie puede crecer verdaderamente si no participa de la comunión cristiana en el cuerpo de Cristo. No hay alimento para su vida, para la vida espiritual, si no participa de la comunión del cuerpo de Cristo. Amén. En el capítulo 10, versículo 16 dice que es la copa de bendición que bendecimos, es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos, la comunión del cuerpo de Cristo. Aquí está mostrando que eso lo es, como decían en Juan 6. Jesús les dijo, 53, dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Cómo podemos continuar viviendo la vida cristiana sin tener comunión con nuestros hermanos? Sin teniendo amor por nuestros hermanos. Porque eso es lo que nos trae vida. Porque si no comemos lo que simbólicamente representa la cena del Señor, que es realmente la unión en amor, en paz, en vida, la administración de miembros a otros miembros según el don, según las cosas, la gracia, según lo que uno tiene. Si no existe eso, nosotros no tenéis, dice el versículo 53, si no coméis la carne y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Versículo 55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y comiendo su carne y bebiendo su sangre, dice el versículo 56, dice: en mí permanece y yo en él. Amén.
No podemos. Miren, en el próximo capítulo 12 dice el versículo 21, por ejemplo, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Somos muchos miembros y cada uno nos necesitamos. Ningún miembro podrá vivir aislado, podrá vivir apartado del cuerpo. Hermanos que están, como yo escucho muchas veces decir, no, yo estoy bien, estoy solito, y Dios y yo estamos creciendo, yo tengo mi vida con Dios estoy unido, pero si no estás unido con su cuerpo, no estás creciendo. Y lo veas o no lo veas, mi hermano, tú debes participar de la iglesia del Señor Jesucristo y comer del pan de la comunión con los otros miembros del cuerpo de Cristo, sean estos buenos, sean estos todavía bastante precarios, sean muy nuevos, tengan muchos defectos, no sé, pero esa comunión te alimentará. Amén. Como debíamos. Efesios 4:15. Siguiendo la verdad en amor, debemos crecer en todo, en aquel que es la cabeza de este cuerpo. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hay necesidades que solo el cuerpo las va a suplir. Ningún miembro del cuerpo tiene todo para vivir. La mano no puede estar independiente del cuerpo, el pie no puede estar independiente del cuerpo. Como vamos a ver el próximo capítulo, ese es el sentido del capítulo 12. Mostrarnos nuestras grandes diferencias, pero que podemos estar unidos en un solo cuerpo, y de hecho necesitamos estar unidos, porque un cuerpo sin brazo o un cuerpo sin pie o sin ojo está lisiado. Y cuando yo hago, como dice en este versículo 27, bebo indignamente o como indignamente, entonces voy a ser culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo, porque estoy siendo culpable de heridas, de cismas dentro del cuerpo de Cristo. No hay opción. Ninguno que permanezca enojado, resentido o hasta indiferente con nosotros puede seguir alimentándose. En Mateo, en el Sermón del Monte, dice que si nosotros no estamos bien, si yo tengo algo con mi hermano, debo ir, dice, y reconciliarme con mi hermano, dejar la ofrenda a un lado. ¿Por qué? Porque no hay crecimiento. No puede haber crecimiento. Y si yo creo que sí hay crecimiento, estoy engañado. Es un engaño. Por eso Jesús en Juan 15 les dijo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. En Juan 17, en la última oración de Jesús, Jesús dijo: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, un cuerpo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando tenemos un solo espíritu, cuando tenemos un solo pensamiento, cuando tenemos un amor verdadero, porque nuestra cabeza es Cristo, y cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, somos uno. Para eso Jesús dice, estaba orando al Padre, y le dice el versículo 17, capítulo 17, 22, en la última oración de Jesús, le dijo al Padre: la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Así tan diferentes como somos, podemos estar unidos y podemos ser uno, como dice el capítulo siguiente. De hecho, necesitamos. Somos diversos. Hay diversidad, dice el capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo.
Hay diversidad del ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad en la unidad. Y esa es la maravilla del cuerpo de Cristo. Y es la maravilla de todo cuerpo. Amén. Y dice, porque, versículo 12, estoy un poquito adelantando, pero es que tiene que ver con esto. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, dice, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, dice el versículo 13, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. Si hemos bebido el mismo espíritu, tenemos todo lo necesario para estar unidos. Y si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, no, si soy distinto de él, entonces yo no soy del cuerpo. No, mis hermanos. Amén. Somos distintos, pero es uno solo el cuerpo. Y dice, el problema de vivir y comer indignamente sin entender la maravillosa cosa que es la iglesia. En algunos lugares llamamos iglesia, pero no está la iglesia, tristemente. Pero la iglesia es algo muy poderoso en esta tierra. Y no estoy hablando de las iglesias, estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, que se manifiesta a través de la iglesia local. Y es en la iglesia local donde precisamente está esta comunión. Yo no puedo tener comunión o ser bendecido por los dones de alguien, de otro hermano en Canadá. No, en la iglesia local es donde yo tengo esa maravillosa bendición de comer del cuerpo de Cristo, de alimentarme del cuerpo de Cristo, donde otro hermano me da de sus dones, donde yo le doy mis dones a los que necesitan y juntos estamos creciendo en amor. Amén. Entonces, por eso, dice el versículo 30, por esto hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, el problema es que como no estamos comiendo, como lo que decimos que es la cena del Señor, Pablo dice, no es comer la cena del Señor, por causa de las divisiones, por causa de hacerlo indignamente, por causa de que estamos separados. Dice, hay enfermos, muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Aquí hay mucha gente que está debilitada, enferma, y hay otros que están durmiendo dentro de la iglesia. Amén. El débil, la palabra débil hemos visto desde hace varios capítulos, ¿no? Que el hermano débil puede pensar que la carne sacrificada a los ídolos es mala, y por causa de ese hermano débil tenemos que dejar de comer. O sea, los hermanos débiles son un problema para el cuerpo de Cristo. Amén. Nuestra libertad se ve reducida, pero eso es una realidad. Siempre habrá hermanos débiles y por amor tenemos que hacerlo. Amén. Pero mis hermanos, por eso dice el versículo 31, que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es la misma palabra de probarnos, examinarnos a nosotros mismos. No seríamos juzgados judicialmente. Pero siendo castigados, dice, versículo 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. ¿Qué quiere decir este versículo? Mire, hay un capítulo muy bueno, muy interesante en el libro de Hebreos, capítulo 12, que nos va a dar luz sobre este versículo, de que siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Miren, vámonos a Hebreos capítulo 12. Miren, Hebreos capítulo 12 empieza luego del famoso capítulo 11, que es el capítulo de los héroes de la fe.
donde habla de los hombres que en el Antiguo Testamento hicieron grandes maravillas por causa de su fe. Y luego en el 12:1 dice, por tanto nosotros también, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros, teniendo estos hombres del Antiguo Testamento que no tenían al Espíritu así como lo tenemos nosotros, sí tenían de otra manera, pero el Espíritu Santo ahora habita en nosotros, somos habitación del Espíritu. Y dice, y estos han hecho tantas cosas maravillosas para Dios, y nosotros, con esos de testigos, dice, debemos correr despojándonos del pecado que nos asedia y de todo peso que nos impida correr, que nos impida seguir adelante, que nos impida, como dice en este capítulo, madurar, crecer en Cristo. Y dice el versículo 6 de este capítulo, porque porque el Señor al que ama disciplina. Aquí dice en este versículo que si nosotros no nos examinamos, seremos juzgados. Y es la misma palabra juzgados que la palabra disciplina aquí del capítulo 12:6. Dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Para qué? Para hacer de nosotros personas que seamos una bendición, maduros dentro del cuerpo, que podemos ministrar el don que Dios nos ha dado, del cual todos tenemos esos dones. Porque por eso el Señor dice que al que ama disciplina. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿por qué nos salvó? No para que nos quedásemos niños espirituales. Ningún padre tiene hijos para pasarse la vida con un bebé. No, los padres que tienen hijos quieren que los hijos crezcan, de hecho es lo normal. Pero en lo espiritual, hay muchos que se quedaron y que están muy cómodos, niños espirituales, y que nadie les está diciendo nada, y están sufriendo. ¿Qué está pasando? Dios los está disciplinando. Dice, y porque lo ama, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Porque Dios no está contento con un hijo que no crece. Dice el versículo 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al quien padre no disciplina? Si tú eres hijo de Dios, te va a disciplinar cuando te estás deteniendo en tu crecimiento espiritual. Porque dice el versículo 8, pero si se os deja, estamos en Hebreos 12:8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú no soportas la disciplina del Señor, te sales de la calidad de hijo, y ya eres bastardo, eres un ilegítimo. Amén. Si somos hijos y no estamos creciendo, no te extrañes que estén pasando cosas, dice juicio, que no son los juicios destructivos, que vendrán un día, el juicio final. No, estos son disciplinas del Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Eso dice el versículo 32. Para eso somos juzgados. Y aquí en el capítulo 12 de Hebreos nos dice, somos disciplinados, como un hijo es disciplinado por su padre. Amén. Hermanos, esto que estamos viendo es sumamente importante. Dios nos disciplina porque quiere hacer de nosotros personas que ministremos, que seamos un miembro útil, un brazo fuerte, un brazo verdadero, un brazo que funciona bien. Amén. Por eso dice el versículo 33, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. O sea, no comamos de esta manera. La palabra esperaos es interesante, que es la palabra ekdekomai, dice aceptar. O sea, es lo que está diciendo, acéptense.
recíbanse, acéptanse unos a otros, dejen de tener divisiones. Espérense en la comida con aceptación, con consideración, con amor. No coman ustedes y que no le importe si el otro se avergüenza. Como dice en el capítulo siguiente, si un miembro recibe honra, yo me siento honrado porque soy del mismo cuerpo. Si un miembro sufre, yo sufro con él porque soy del mismo cuerpo. Vamos a verlo. Hermanos, así como en Juan 6, hay un símbolo que se intercambia mutuamente. Él habla de su carne, que algunos literalistas no entendían, digamos, ¿no? Y que se apartaron. ¿Cómo cree que somos caníbales? ¿Cómo quiere que comamos su carne? No, nosotros tenemos que entender ese intercambio. Cuando él dice de su cuerpo, el cuerpo de Cristo aquí es la iglesia. El comer de su cuerpo es participar de la iglesia en paz, en amor, en comunión, en ministración unos con otros. ¿Y qué es su sangre? Esto no hemos hablado. Beber de su sangre es vivir este nuevo pacto maravilloso, vivir esta vida de fe, vivir esta vida en gracia. Eso es participar de la sangre de Cristo. Aquí dice, tomad, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Beber de ese nuevo pacto en mi sangre es crecer y participar de esa sangre maravillosa. Y si no comemos, dice en Juan 6, no tenemos vida eterna. Y aquí dice, si tú estás participando indignamente, primero no te estás alimentando y segundo vas a ser disciplinado por Dios, porque Dios no encuentra otra manera. ¿Qué pasa en nuestras iglesias, hermanos? Entendemos esta diferencia, entendemos el valor y el poder de lo que es una iglesia unida. Que no hay otra iglesia, o sea, la iglesia es una y es unida. Pero esa unidad se debe manifestar en la congregación. No podemos dejar ni de vivir en esta gracia maravillosa. Tenemos que entender la gracia de Dios, por favor. Y tenemos que vivirla. Eso es beber de la sangre de Cristo. El que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. Ambas cosas. Y en ambas cosas nosotros miramos cómo la gracia del Señor nos va transformando, cómo la gracia del Señor nos perdona y luego nos vuelve a la comunión con Él. Por medio de esa comunión nosotros crecemos. De la misma manera yo perdono a mi hermano cualquier cosa, imperfección, cualquier cosa que me hace y mantengo la comunión porque por medio de ella yo lo puedo ministrar y Él me puede ministrar a mí. Amén. Él reprocha terriblemente, hermanos. Es terrible. Hay juicio, aquí dice, para los que están causando o están haciendo grande la brecha dentro de la iglesia. Amén. ¿Y qué está pasando en nuestras iglesias? ¿Lo entendemos? ¿Entienden las iglesias esta situación? ¿Vemos, discernimos el cuerpo de Cristo? Porque el que come y bebe sin discernirlo, juicio come y bebe para sí. Discernir el cuerpo del Señor es mirar que Dios nos dé una visión de lo grande y valioso y lo poderoso que es la iglesia. La iglesia debería estar en gobierno, pero la iglesia, no sé, tenemos una idea transmitida quizás por una tradición religiosa. La iglesia no es un concepto religioso. La iglesia es un cuerpo vivo de Cristo que trae vida y que tiene vida en sí mismo y que es su cuerpo. ¿Será por eso que hay muchos hermanos débiles? Hay muchos hermanos que están durmiendo, como dice aquí, muchos duermen. ¿Y por qué?
Porque no tenemos la conciencia de que somos miembros de ese cuerpo. Somos miembros indiferentes. Somos miembros que ofendemos. Somos miembros que peleamos y no nos reconciliamos. Somos miembros que juzgamos y nos dividimos y hacemos cismas. La Santa Cena es mucho más que una ceremonia. La Santa Cena es una visión maravillosa del cuerpo de Cristo y de la necesidad de que ese cuerpo esté sano y que nosotros seamos un elemento de ese cuerpo que no trae división, más al contrario, que trae sanidad. Gracias, mis hermanos, por escuchar esta palabra. Y con mucho gozo vamos a entrar al capítulo 12, capítulo famoso de los dones espirituales. Y usted va a ver su lugar maravilloso, que no son en realidad los dones, porque no los define ahí. Lo que nos está diciendo en realidad este capítulo 12 es la variedad del cuerpo y la unidad.